Muy buenas tardes, mi nombre es Sandro José Mota Mateo, matrícula 100, 585, 193. En el día de hoy yo le estaré hablando sobre los aprendizajes supervisados con árbol de decisión, ejemplos de plataforma o apps que usan árboles de decisión y por último en qué otras circunstancias se podría usar este tipo de algoritmo, aparte del código que lo estaré explicando brevemente. Primero comenzaremos con la introducción del aprendizaje con árboles de decisión. El árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado en Machine Learning para resolver problemas de clasificación y regresión. Su funcionamiento se basa en dividir los datos en ramas mediante preguntas o condiciones sobre las variables, hasta llegar a una decisión final representada en las hojas del árbol. Entre las características principales tenemos que es fácil de entender e interpretar, ya que se parece a la forma en la que las personas toman decisiones. Cada nodo interno representa una pregunta sobre una característica, cada rama representa el resultado de la pregunta, cada hoja representa una clasificación o predicción final. Algunas de las ventajas del aprendizaje supervisado con árbol de decisión son que no requiere mucho conocimiento matemático para interpretarlo y que se puede trabajar con datos numéricos y categóricos. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ejemplos de plataforma o apps que usan árboles de decisión. Tenemos en primer lugar la plataforma de banca y finanzas, que en esta el árbol de decisión básicamente puede evaluar el crédito, es decir, decidir si aprobarlo o no un préstamo. También puede detectar fraude en transacciones. Perdón. Por otra parte, tenemos aplicaciones médicas y de salud. En este caso, el árbol de decisión se puede encargar de dar un diagnóstico asistido por computadora. Ejemplo, puede predecir si un paciente tiene cierta enfermedad según sus síntomas. También se puede encargar de recomendaciones de tratamiento. Entonces, en tercer lugar, tenemos el e-commerce. El e-commerce, entre paréntesis, tenemos Amazon y eBay. El árbol de decisión en este caso se puede encargar de la recomendación de productos según compras previas y la predicción de abandono de carritos de compra. Y por último tenemos las telecomunicaciones, que en esta la predicción de fuga del cliente y el árbol de decisiones también se puede encargar de decidir promociones personalizadas. Por otra parte tenemos que en qué otras circunstancias se podría usar este tipo de algoritmo de árbol de decisiones y lo podemos utilizar en otras áreas o circunstancias como la educación para clasificar estudiantes según el riesgo de sección. Lo podemos usar también en seguridad informática para detectar si un archivo es malicioso, por ejemplo. También lo podemos utilizar en agricultura para predecir plagas o enfermedades en los cultivos. También el árbol de decisión lo podemos utilizar en en los transportes públicos, o sea, para una clasificación del tráfico, que ya sea alto, medio, bajo, en distintas zonas de la ciudad. Ahora yo les estaré explicando brevemente la parte del código. Ya estamos aquí en Colab. El código está documentado y segmentado. Nosotros básicamente lo que hicimos fue un aprendizaje supervisado con árbol de decisión con la librería scikit-learn. Esa es una librería de Python. Entonces tomamos el database que ya viene con la librería scikit-learn. Este dataset tiene tres características químicas de cada vino, como alcohol, magnesio, fenoles, entre otros. Entonces, básicamente, este ejercicio lo que se encarga es de que el árbol aprende reglas, es decir, condiciones sobre esas características para predecir el tipo de vino y segmentarlo, ya sea en clase cero, clase uno, clase 2. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte tenemos por aquí la importación de librerías. Por aquí tenemos el import Panda NPD. Este es un manejo de datos en tablas, data frame. Tenemos también el import NumPy a NP, que este se encarga de las operaciones matemáticas y de arrays. Tenemos el import
Matopling Piplo, que este se encarga de la visualización de gráficos. Y tenemos por último el Import Servons As, que este se encarga de los gráficos estadísticos para que se vean más bonitos. Ya esta parte de aquí tiene que ver con el dataset de los vinos, cómo se separan los datos de entrenamiento y prueba. Esta parte aquí del manejo de árbol y su función de grafical y esto de la métrica. Entonces, esta partecita de aquí que está cementada, aquí básicamente se cargan el conjunto de datos. Aquí se carga el dataset one, aquí convertimos a data frame y por último, aquí en mostrar primera fila, que podemos ver aquí, ahí básicamente lo que uno va a hacer es eso mismo. Entonces, por otra parte tenemos por aquí análisis exploratorio básico. Aquí básicamente, como podemos ver aquí, en el primer print class, ese básicamente es los nombres de las clases. Aquí podemos ver la cantidad de registros. En el print de número de columna, esto básicamente es para la cantidad de los atributos. Y por último aquí, esta partecita de aquí se encarga de lo gráfico y la distribución de clases. Entonces, esta partecita que está aquí más para abajo, de número 4 que dice separar datos en entrenamiento y prueba. Esta partecita aquí son, como quien dice, las variables predictorias y las variables objetivos. Es decir, la X que vemos aquí como variables predictorias, estas son básicamente las características, perdón, como el alcohol, acidez, magnesio. Entonces, en la variable Y que tenemos aquí, que son las variables objetivas, aquí tenemos que son, esto básicamente es la clase, es decir, el tipo de vino. En esta partecita aquí, esto básicamente divide el 70% de entrenamiento y el 30% de prueba. Es decir, esto garantiza que las clases estén balanceadas con el straight diffy aquí. En la parte número 5 tenemos entrenar el árbol de decisión. Aquí básicamente creamos un modelo de árbol de decisión y aquí lo entrenamos. En esta parte aquí tenemos la evaluación del modelo, que básicamente aquí hacemos las predicciones en esta partecita y aquí estarían la métrica. Es decir, te- tenemos un print aquí, el primer print que dice exactitud, accuracy. Aquí lo predice en general. Aquí en esta parte en el segundo print que dice matriz de confusión, aquí va a clasificar por clase que tan bien o mal esté. Y por último, el último print dice reportes de clasificación, que son las métricas detalladas. Por último, aquí tenemos la visualización del árbol, que en esta partecita se dibuja el árbol entrenado con el Blue Tree, también con el Field True, aquí donde estoy subrayando. Esta partecita aquí pinta los nodos con los colores según la clase y el ruler true aquí, estos son los bordes redondeados para una mejor visualización. Entonces, en conclusión, tenemos que se entrenó un árbol de decisión sobre el dataset Wine, se evaluó su rendimiento con accuracy, una matriz de confusión y un reporte de clasificación y que se visualizó el árbol para implementar las decisiones del modelo. Estos son los participantes incluyéndome que participamos en este ejercicio de árbol de decisión.
aprendizaje supervisado de árbol de decisión. Eso ha sido todo de mi parte y lo espero ver en una próxima.